La persona que sufre de esta patología muchas veces tiene alguna predisposición genética para sufrirla. Si uno averigua en su familia, seguramente hay antecedentes de patología similar en sus padres o hermanos o abuelos, y frente a un episodio de estrés agudo puede generar actuar como gatillo y desencadenar esta respuesta que muchas veces puede ser en un periodo corto de tiempo, por ahí en un mes, 2 meses, puede desencadenarse toda esta problemática. Hoy en día la pesquisa de patología, sobre todo de tiroides, se realiza habitualmente en el consultorio de atención primaria o por el ginecólogo o por el médico clínico, entonces ha aumentado de sobremanera el diagnóstico temprano de estas patologías. A veces en estadios donde todavía no tienen ningún síntoma, entonces se considera como alteraciones subclínicas que pueden, con el correr del tiempo, desarrollar una enfermedad mucho más acusada, que bueno, lleve al diagnóstico en ese momento y a iniciar un tratamiento específico para eso. A veces, o la mayoría de las veces, cuando la patología es el hipotiroidismo, se da de forma lentamente. El estrés genera una activación de un eje específico que se llama eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, que libera el cortisol, que es la principal hormona del estrés, y desencadena una serie de alteraciones a nivel de varios ejes hormonales, entre ellos el eje tiroideo, todo el aparato inmunitario o el sistema inmunitario, y también sobre otros ejes, sobre el reproductivo también. Por eso se da casos de que frente a situaciones de estrés, las mujeres muchas veces dejan de menstruar, acompañando esto con también un trastorno de ansiedad o angustia, y esto, digamos, se nota de forma aguda, pero con el estrés crónico estas patologías se van dando lentamente, y cuando hay algún episodio agudo de mayor intensidad actúa como gatillo, y eso genera la aparición de forma abrupta, sobre todo cuando hay casos de hipertiroidismo. Es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. De forma estadística, por lo menos lo que se ha dado en tiempo pasado, por 10 mujeres que tenían diagnóstico de hipotiroidismo había un varón que afectado por la misma patología. Hoy en día creo que se mantiene más o menos, pero creo que está aumentando la incidencia en hombres, sobre todo porque la pesquisa es mucho mayor. La mujer se hace los controles anuales con el ginecólogo y que habitualmente incluye dentro del pedido de laboratorio una TSH, y por eso puede detectar alteraciones. El hombre tiende a ser más reacio a ir a la consulta o a hacerse controles periódicos, hay excepciones por supuesto, pero entonces ese pedido por ahí no es tan habitual, entonces se dificulta detectar la patología a tiempo. Con respecto a la alimentación, nosotros tenemos que cubrir un aporte diario de yodo. Yodo es una molécula, un ion que constituye la estructura de la hormona tiroidea, y por ley la sal de mesa está iodada para que no haya déficit de yodo. Eso se daba mucho tiempo antes en áreas donde no había buen aporte de yodo y el agua de consumo no tenía suficiente. Hoy en día, con respecto a lo que se llaman un gran campo que se llama disruptores endocrinos, son sustancias que pueden provenir de la industrialización de ciertos alimentos o de los materiales que los contienen, o del uso de agroquímicos en el campo, que de alguna manera llegan hasta los distintos alimentos que nosotros consumimos y al agua que nosotros ingerimos, y podrían, no está todavía fehacientemente demostrado, o sea, a nivel de evidencia científica que sea robusta y que pueda de alguna manera determinar cuáles son específicamente estos tóxicos, que pueden influir no solo desde el eje tiroideo, pueden influir en muchos otros ejes hormonales, desde lo reproductivo, desde la fertilidad, o también, bueno, el estilo de vida y la mala alimentación, sobre todo cuando consumimos alimentos que tienen
bajo potencial nutricional, como hidratos de carbono de absorción rápida, como los almidones, harinas, las grasas saturadas. Todo ese tipo de alimentos también genera un aumento de la grasa corporal. Esto lleva a obesidad y esta obesidad se asocia con otras enfermedades metabólicas como el colesterol elevado, como diabetes mellitus, que también impactan negativamente en todo el organismo y eso también puede influir sobre la función de otras glándulas.